Es necesario, en primer lugar, que nosotros tengamos alguna precisión terminológica, porque cuando hablamos de acciones de clase, tenemos que saber con precisión de qué hablamos. En realidad el término acciones de clase está tomado del derecho anglosajón, en particular de la jurisprudencia y de la doctrina de Estados Unidos, donde nace teniendo en cuenta algunas características propias del sistema anglosajón. En primer lugar, la ausencia de un sistema legal como el que nosotros tenemos, en realidad basado siempre en la casuística. En segundo lugar, la idea de que las acciones de clase permiten enfocar básicamente una mejora en la eficiencia del sistema de justicia, es decir, en lugar de hacer muchos juicios podemos hacer uno solo y darles efectos expansivos. Yo creo que este es el argumento central que existe en Estados Unidos para las acciones de clase, y por eso es que básicamente el sistema legal norteamericano se refiere a los derechos individuales homogéneos, es decir, a una cantidad de individuos que tienen afectados sus derechos en razón de una misma causa. Y el enfoque legal consiste en lograr una mejora de eficiencia del sistema agrupando las causas. Y por eso es que el restatement que trata el American Law Institute, que fue aprobado este año, luego de una discusión de 4 años, se llama Principles on the Law of Aggregation. Es decir, lo que se trata es de agregar causas para disminuir la cantidad de litigios, mejorar la eficiencia, disminuir los costos del sistema judicial. Y este es un análisis enfocado básicamente en un criterio económico y de eficiencia, porque el sistema funciona de esa manera. El sistema americano está estructurado en base a una lógica de mercado, donde se incentiva al abogado a armar una acción de clases, y esa acción de clases es para él un negocio abogadil, y se lo incentiva para que junte sus clientes, invierta en la investigación de los casos y a partir de esa investigación de los casos llegue a plantear una acción. Y dándole estos incentivos a los abogados, se permite que se investigue en los grandes temas que existen en la sociedad. Por esta razón es que las acciones de clase en Estados Unidos presentan dos características típicas. La primera es que básicamente se refieren a las acciones que tienen un contenido patrimonial, es decir, es una cuestión de dinero, económica, y normalmente terminan en transacciones. El 90% de las acciones de clase terminan por transacciones, y de ahí que el restatement del American Law Institute trate fundamentalmente los acuerdos colectivos en las acciones de clase. Las acciones de clase en Estados Unidos comenzaron básicamente en aquellos aspectos vinculados a los daños extracontractuales y luego se extendieron a muchos otros casos, más actualmente a los supuestos en los cuales existen daños en el sistema financiero, reclamos contra los administradores de fondos de pensión, reclamos contra los bancos. Todo esto enfocado en acciones de clases, pero siempre el enfoque es económico. Es muy distinto el sistema europeo de acciones de clase, donde la legitimación no corresponde normalmente a los abogados, sino básicamente a las organizaciones no gubernamentales y al sector público, lo que nosotros denominaríamos el defensor del pueblo. Y normalmente estas acciones tienen una regulación legal que administra el sistema y le otorga legitimación en campos específicos predeterminados. Casi todas las acciones de clases europeas se encaminan por el lado del derecho del consumidor y más actualmente ampliándolo a supuestos en los que existen
administraciones financieras que han defraudado por la crisis que todos conocemos. Pero el sistema europeo no se concentra tanto en la reparación de los intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial, sino más bien en las soluciones que consisten en órdenes dadas a los estados, órdenes dadas a los grandes operadores económicos que no suelen ser de contenido patrimonial. En otros países, como Brasil, también existe una vasta experiencia y es muy diferente. En Brasil las acciones de clases están reguladas en la Ley de Acción Civil Pública del año 90 de modo general y lo denominan Ley de Acción Civil Pública para todo tipo de acciones. Luego hay una regulación especial en la Ley de Defensa del Consumidor y luego otras acciones especiales como por ejemplo en el caso de los jubilados. Pero el gran actor de las acciones de clase, el gran legitimado en Brasil, es el sector público, son los procuradores. Y por esa característica es que normalmente las acciones de clase en Brasil son acciones colectivas, no de intereses individuales homogéneos, se basan en bienes colectivos y su solución nunca es por una transacción, sino son injunctions, son órdenes dadas al Estado o a las empresas para que hagan tal o cual cosa, es decir, tienen lo que nosotros denominamos efecto regulatorio colectivo. En otros países, como por ejemplo en la jurisprudencia que uno puede ver en la Corte Suprema de la India, que desde hace muchos años está enfocándose en acciones colectivas o en acciones de efectos colectivos, o la Corte Suprema de Colombia, que ha creado lo que se denomina el estado de cosas inconstitucional, que es una solución de efectos colectivos, o la Corte Sudafricana, nos encontramos con creaciones jurisprudenciales que tienen que ver más bien con los bienes colectivos, más que con la típica acción de clases. Esto constituye un fenómeno global, y de ahí esta pequeña introducción, que tiene como característica común, como denominador común, la circunstancia de que salimos del esquema clásico basado en que el proceso es un litigio entre A y B, callo y ticio, como se nos enseñaba en las antiguas facultades de Derecho, que se refiere a dos individuos que colisionan entre sí y es una controversia entre derechos individuales que hay que resolver y solo tiene efectos en esos casos. Salimos de ese campo, este es el elemento común, pero luego hay enormes diferencias. Y lo que es importante entender es que cada país tiene su sistema institucional, su experiencia histórica, su modo de tratar con los conflictos colectivos, y eso hay que respetarlo. En abril de este año se hizo un encuentro en el Instituto Europeo que concitó la reunión de 10 jueces de cortes de distintos sistemas para discutir el tema de acciones de clases, y la conclusión fue que en todos los países es absolutamente distinto. Por eso es que resulta difícil trasladar conceptos, trasladar instituciones de modo automático. Lo que es importante es que entendamos los grandes temas y luego adoptemos las soluciones más apropiadas a nuestra realidad, porque hay que entender siempre que cualquier instituto jurídico funciona dentro de un contexto institucional y conforme a una experiencia histórica que cada país tiene. ¿Cuál es la situación en la Argentina? En primer lugar, nosotros tenemos una antigua tradición de creación pretoriana de acciones. Es decir, la Corte Suprema fue la que creó el amparo a través de los conocidos casos Siri y Cot. Luego avanzó en Emelyan contra Sofovich en el derecho de réplica y ahora en Halabi hace un avance importante en materia de acciones de clases.
Pero las creaciones jurisprudenciales, conforme se han hecho en la Argentina, no son creaciones jurisprudenciales definitivas, como sí ha ocurrido en otros países, que regulan puntualmente todo el sistema a partir de un fallo, como ocurre, por ejemplo, con la Corte Suprema de Colombia, que ha desarrollado una larga jurisprudencia que hoy es ampliamente utilizada en minuciosos detalles procesales. La tradición argentina, por el contrario, es crear un impulso a través de los tribunales que luego motiva al legislador para que regule. Y en particular, es lo que ha ocurrido con el amparo, y creo que en este caso lo primero que hay que decir es que el fallo Alavi es un motivador en el sentido de que crea lo que yo creo que es algo muy apropiado, un diálogo institucional de poderes, pero no puede ser la regulación definitiva de un instituto tan complejo como son las acciones de clase, sino más bien un incentivo para que el legislador regule de modo acabado y sistemático el sistema de las acciones de clase en la Argentina, que yo prefiero denominar procesos colectivos. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque nosotros tenemos dos tipos de conflictos. Lo que hay que entender aquí es que hoy asistimos a una nueva tipicidad conflictual. Tenemos el conflicto clásico entre derechos individuales, luego tenemos el conflicto entre derechos individuales homogéneos, que es aquel en el cual una misma causa afecta a una multiplicidad de sujetos, y esto se da cuando en una situación dañosa, por ejemplo, resultan miles de afectados. Y tenemos el tercer tipo de conflictos que ocurre cuando hay un bien colectivo, que es absolutamente diferente de los derechos individuales homogéneos. Si tuviéramos que ejemplificar la situación, podríamos decir que si nos imaginamos un caso en el cual alguien arroja líquidos contaminantes a un río y esta agua contaminada es bebida por dos personas que se enferman, allí tenemos un caso de derechos individuales que accionan contra el contaminante, contra el responsable, un conflicto clásico y típico de la responsabilidad civil. Luego, esa agua transcurre y es bebida por 100.000 personas de una ciudad que se enferman, y ahí tenemos un caso de justicia agregativa. Porque el problema es que no hay una mutación ontológica del bien, siguen siendo intereses individuales, pero hay un problema de cómo llevar estos juicios, lo que en el sistema americano se plantea bajo el análisis de la eficiencia. ¿Tiene sentido hacer 100.000 juicios o es mejor hacer uno en el cual se discutan los presupuestos de la responsabilidad y luego el daño solamente que es particularizado lo determine cada uno? Este es un caso de acciones basadas en intereses individuales homogéneos. Y si el agua transcurre y es bebida por dos pájaros que mueren y son los únicos representantes de la especie y desaparece la especie, aquí tenemos un bien colectivo, porque no hay nadie que sea dueño de la especie. Y por lo tanto tenemos el bien colectivo caracterizado por indivisible y de uso común. Al ser indivisible, el bien colectivo no permite que cada uno cobre una parte de ese bien. Los sujetos legitimados lo son por una legitimación extraordinaria, principalmente en Estados Unidos en materia de productos elaborados y generalmente enfocado en los defectos de diseño. Cuando hay un defecto de diseño, este afecta a una multiplicidad de sujetos, como ocurre, por ejemplo, con un marcapasos mal diseñado, que afecta a miles de personas. Luego se trasladó a los denominados toxic torts, es decir, los casos en los cuales hay productos tóxicos que enfrentan y dañan a muchísimas personas, como ocurrió con los asbestos, como ocurrió con los litigios por tabaco y muchos otros. Luego se fue extendiendo al área del derecho de la competencia. Cuando hay un acuerdo que afecta a los derechos de los consumidores
Entonces estos consumidores son miles y también pueden hacer acciones de clases, pero son siempre intereses individuales homogéneos. En Brasil se extendió a los derechos de los jubilados y a las acciones de probidad administrativa, que es un supuesto que nosotros no tenemos. Y así en todo el mundo vemos cómo esto se ha ido extendiendo. ¿Qué ocurre en nuestro país? Nosotros tenemos dos normas que regulan expresamente acciones vinculadas a los derechos individuales homogéneos en el orden nacional. La primera se refiere a las acciones basadas en las relaciones de consumo. La ley en el artículo 54, aunque escuetamente, contempla la acción colectiva. De manera que si se establece que hay una relación de consumo, que es un supuesto muy amplio hoy en nuestra legislación, hay acciones colectivas. El segundo supuesto que tenemos regulado en la legislación nacional es en materia de legislación ambiental, porque la Ley General del Ambiente, entre otras cuestiones, regula esta posibilidad. Y entonces una multiplicidad de sujetos individuales dañados por el ambiente también pueden accionar. Y tenemos el caso contemplado en Alavi, que se refiere solo a los supuestos extrapatrimoniales. Porque Alavi demanda como abogado y como ciudadano por una afectación de carácter extrapatrimonial. Y en ese caso la Corte reconoció. Si hubiera sido patrimonial, hubiera sido distinto, porque si ustedes leen bien los votos, no hay mayoría para extender una acción colectiva en casos de intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial. No hay mayoría, ¿por qué? Porque en nuestro régimen constitucional nosotros tenemos una regla, y es que la disposición de la propiedad pertenece al titular. Y solo excepcionalmente podría corresponder a quien no es titular. Y esto lo ha dicho la Corte durante muchos años. Por eso es que la Corte sigue manteniendo este criterio y sostiene que cuando hay intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial, la legitimación corresponde al titular, salvo que sea una relación de consumo, porque esto está en la ley. Alavi se refiere solo a los casos extrapatrimoniales. La pregunta es, ¿debería extenderse a los patrimoniales también? Esta es una opción del legislador. En muchos países existe. ¿Cuáles son los criterios? Si nosotros nos fijamos en lo que dice el restatement del American Law Institute, establece dos estándares que son adecuados a mi juicio. El primero es que es posible extender las acciones de clase, reitero, en intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial, cuando hay baja variación entre los créditos. ¿Qué quiere decir baja variación? Es que si hay mucha diferencia entre un crédito y otro, no tiene sentido las acciones de clase. Las acciones de clase tienen su mejor escenario cuando hay poca variación entre los créditos. Por eso no podría haber acciones de clase en créditos donde la relación individual es muy particularizada. Tiene que haber una cierta homogeneidad también en los créditos. Y el segundo estándar que utiliza el restatement es la posibilidad que tiene el titular del crédito de conseguir un abogado en el mercado. Estos dos estándares son los que utiliza el American Law Institute. Entonces dice, el mejor escenario para las acciones de clase es cuando hay similitud entre los créditos económica y son de bajo monto. El peor escenario es cuando hay mucha diferencia entre los créditos y son créditos de altos montos, porque ahí pueden contratar a un abogado y defenderlo. Por eso es que la Corte introdujo en Alavi un criterio que dice que uno de los supuestos en los cuales es posible las acciones de clase es cuando está afectado el acceso a la justicia.
porque ahí tendríamos sí un escenario de créditos de muy bajo monto. Y cuando hay muy bajo, el monto es demasiado pequeño, no es posible contratar abogados para los litigios. Entonces es mucho más eficiente una acción de clases. Este es el sistema que hoy tenemos en la Argentina, repito, en las acciones basadas en la ley del consumidor, en las acciones basadas en los supuestos de la ley ambiental y en ALABI referido a las cuestiones extrapatrimoniales. También aquí hay que hacer una precisión, porque la Corte ha dicho que en materia extrapatrimonial la legitimación corresponde al titular. ¿Por qué? Porque en otra causa, Mujeres por la Vida, la Corte trató la legitimación de una asociación que pretendía accionar impugnando la constitucionalidad de una ley referida a la píldora del día después. La Corte se refiere solo a la legitimación y en el voto de algunos de los jueces se dice que no es posible sostener que las mujeres de la Argentina hayan delegado, aun implícitamente, decisiones de carácter personal en una asociación, sea cual fuere el sentido, de un lado o del otro. Y aquí entonces hay que ir al artículo 19 de la Constitución. Las acciones personales son de su titular. Y hay que defender este estándar. Por eso es que la Corte dijo también, con un criterio restrictivo, que no cualquier situación en la cual exista un interés de carácter extrapatrimonial habilita una acción de clases. También hay que considerar las cuestiones que están reguladas en las provincias, porque si nosotros prestamos atención, existen una enorme cantidad de leyes provinciales que regulan acciones de clases. Muchísimas, muchísimas más de las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar y tienen competencia para hacerlo. Casi todas las provincias hoy tienen, de una manera más extensa o menos extensa, regulaciones referidas a procesos colectivos. ¿Cuáles son los problemas que plantean las acciones de clase de derechos individuales homogéneos en términos constitucionales? Nosotros hemos hecho algunas advertencias en el caso, porque reitero, ALABI es un paso que de ninguna manera pretende constituir la versión definitiva, mucho menos en este tipo de acciones. Porque hay muchos problemas vinculados a la organización del sistema de las acciones de clase. Es un sistema muy difícil. Por supuesto que uno puede decir que es mucho más eficiente y es mucho más claro para el ciudadano que exista una decisión única y que luego se aplique a todos los intereses homogéneos que miles y miles de sentencias sobre el mismo tema. Esto lo entiende cualquier ciudadano y está fundado en el sentido común. Pero hay que tener muchísimo cuidado en la regulación. Y por eso la Corte hizo un considerando relativo a ciertas advertencias que hay que tener en cuenta con la utilización pretoriana de las acciones de clase en este campo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la clase en sí misma es un problema. Porque para que exista una clase tiene que haber elementos comunes. Y para que existan elementos comunes debe ser probada su existencia. Y entonces el juez lo que tiene que analizar es si existen estos elementos comunes. El elemento común puede ser fáctico o normativo. Si es fáctico, tiene la obligación la parte peticionante de acreditar cuál es el hecho que afecta a una multiplicidad de sujetos. Si, por ejemplo, fuera un caso de responsabilidad civil, que son los más comunes, tiene que acreditar el hecho antejurídico, la imputabilidad y el nexo causal, que son los tres presupuestos básicos para que exista un hecho común. Y en este sentido la posición es mucho más restrictiva que la que existe en Estados Unidos, donde basta un solo presupuesto para certificar una clase. Pero nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en este aspecto. Por eso es que se requiere y se dice
el juez tiene el deber de controlar la conformación de la clase, porque el juez es el representante de los ausentes, es el que debe cuidar a los que no están en el proceso. Y entonces tiene que ejercer un control activo de cómo se constituye la clase, de quiénes son sus integrantes, de quiénes son los que invocan la representación. Fíjense que en Estados Unidos hay una norma, porque hubo muchos excesos también en Estados Unidos, pero hay una norma que habilita al juez a elegir al mejor abogado para litigar. Porque no cualquier abogado puede litigar en unas acciones de clases. Tiene que juzgar el juez la experiencia del abogado, porque puede hacer una demanda deficiente, y esta demanda deficiente o una prueba deficiente y obligar a terceros. Entonces es muy complejo el sistema de acciones de clases cuando se refiere sobre todo a los intereses patrimoniales. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y la Corte lo dice. Y el segundo aspecto es el efecto erga omnes. Y acá hay una gran discusión en el derecho comparado sobre la posibilidad de optar, estar incluidos en la clase o optar no estar incluidos en la clase, opt-in, opt-out, lo llaman en el mundo anglosajón. Entre nosotros tenemos siempre el sistema de que el efecto erga omnes nunca puede ser tan riguroso, salvo que exista en una ley especial, porque no tenemos una ley que establezca esto de modo general, excepto, reitero, la Ley de Defensa del Consumidor, que sí lo regula expresamente este efecto erga omnes. Pero en los demás casos, el efecto es general, pero naturalmente hay que respetar el debido proceso. Por lo tanto, cualquier persona a la cual no le convenga esa decisión, tiene siempre el derecho de apartarse de la misma. Es decir, tiene efectos erga omnes solo si beneficia al titular. Reitero, este es un sistema que requiere una regulación que lo administre, porque de lo contrario es difícil que funcione adecuadamente. Por eso es que lo que ha hecho la Corte, siguiendo una tradición histórica de la Argentina, es actuar pretorianamente, porque las Cortes tienen que cumplir esa función, iniciando un diálogo institucional de poderes, pero luego es el Congreso y los congresos provinciales los que tienen que avanzar en una regulación sistemática. Tal vez lo que nosotros tenemos que hacer es brindar las grandes directivas constitucionales, y es lo que se ha hecho en Alavi. Por eso hay una cantidad de directivas constitucionales que constituyen el marco general de regulación que pueden utilizar los parlamentos, que son quienes tienen la facultad de avanzar en este tema. El segundo campo de litigio de los procesos colectivos es el de los bienes colectivos. Y aquí tenemos algo muy importante en la Argentina, que es nuestro artículo 43 de la Constitución Nacional, que se refiere a los bienes de incidencia colectiva, y por eso es que tenemos litigios vinculados al ambiente, vinculados a las relaciones de competencia y a la discriminación, que son tres bienes colectivos de reconocimiento expreso, aunque hay otros, y por eso decimos que hay bienes colectivos típicos y atípicos. Pero la temática es totalmente diferente en los bienes colectivos, porque, reitero, aquí no hay la posibilidad de una apropiación individual. El que acciona, sea el afectado, sea una ONG o sea el defensor, solo puede hacerlo como legitimado extraordinario, pero no tiene posibilidad de disponer sobre el bien colectivo porque no hay derechos individuales. Y por eso es que no es posible normalmente la transacción sobre bienes colectivos. Porque no hay posibilidad de hacer renuncias y concesiones y reconocimientos recíprocos, que es aquello en lo cual consiste la transacción. Y en materia de bienes colectivos, en casi todo el mundo, lo que existe es un enfoque dirigido a cuáles son los remedios, cuáles son los tipos de decisiones que se pueden adoptar, más que el problema
vinculado a la legitimación a los efectos erga omnes, que es el gran tema del escenario conflictual de los derechos individuales homogéneos. En cambio, los bienes colectivos es otra la temática. ¿Hasta dónde avanza el juez? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros decidimos un caso individual, estamos haciendo aquello para lo cual hemos aprendido en las facultades derecho, es decir, resolver un caso. Y esto no tiene efectos más que en el caso, salvo aquellos que podamos denominar ejemplares. Cuando la Corte decide un caso, puede tener ese efecto ejemplar. Pero cuando decidimos un caso relativo a bienes colectivos, esto tiene un efecto general. Yo vengo de una reunión que se hizo la semana pasada del Comité Económico-Social de Naciones Unidas. Nosotros tenemos el pacto referido a los derechos económicos sociales. Y en ese comité hubo una reunión donde se convocó a las 4 cortes que tienen más tradición en el activismo en materia de derechos económicos sociales, que son la de la India, la de Sudáfrica, la de Colombia y la Argentina. Y si ustedes examinan la jurisprudencia, para no hablar de la nuestra, podemos ver que la Corte de la India, por ejemplo, ha tomado decisiones relativas al derecho a la alimentación y le ha ordenado al Estado darle alimentación a una enorme cantidad de personas. Nosotros hemos avanzado en el caso del Chaco en el derecho a la alimentación. La Corte de Colombia ha declarado el estado de cosas inconstitucional en el caso de los desplazados y ha declarado el estado de cosas inconstitucional en materia de derecho a las prestaciones de salud y ha ordenado al Estado regular el sistema. La Corte de la India avanzó en el derecho a la vivienda. La Corte de Sudáfrica también avanzó en el derecho a la vivienda en una causa que obligó a reformular los presupuestos de varios estados. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando se avanza en los procesos colectivos, el juez se transforma en algo así como el legislador. Y cuidado con esto, porque los jueces no pueden ser legisladores ni administradores. Aquí tenemos que respetar la división de poderes. Entonces, ¿hasta dónde se avanza en la solución de los casos colectivos? El problema en los casos colectivos no está, reitero, en la legitimación que nosotros tenemos bien regulada, no está en los aspectos vinculados al debido proceso, sino está más bien enfocado en los alcances de las decisiones judiciales en relación al principio de la división de poderes. Hasta dónde se avanza y hasta dónde no, porque cualquier decisión tiene efectos generales sobre la comunidad. Y al transformarse la decisión en un efecto general, tiene impacto sobre la administración, principalmente de carácter presupuestario, y sobre el Congreso. Y aquí hay dos posiciones muy definidas. Una es el self-restraint, es decir, no avanzar. Por ejemplo, en este panel que yo les comentaba, estaba Lord Hoffman, que es de la Corte de Inglaterra, la Law Courts. Y él dijo, a mí me parece imposible que nosotros tomemos cualquier decisión que se refiera a la administración o al Parlamento. ¿Por qué? Porque si ellos no cumplen, para eso están las elecciones. Y los jueces no tenemos nada que hacer. Y esta es la tradición inglesa y funciona bien. Ese es el self-restraint. No hay ninguna posibilidad de que un juez inglés avance en este sentido. En el otro extremo, y dentro de una tradición cultural similar, que es la India, que tiene una fuerte influencia inglesa, fíjense cómo influyen los contextos institucionales y culturales. La Corte de la India ha hecho un activismo judicial extraordinario y que ha avanzado hasta sustituir a la administración. Por ejemplo, ha dicho, en un caso vinculado a la contaminación
colectiva en Nueva Delhi, que hay que cambiar el sistema de emisión de gases de los automotores, porque contaminaban al ambiente. Y entonces ordenó hacerlo, y no solo ordenó hacerlo, empezó en una discusión acerca de cuál es el mejor sistema. Y esto llevó a un litigio de 20 años, en el que la Corte discutió minuciosamente si había estaciones de servicio nuevas para el gas en los automotores, si había que importar gas, si había que empezar por el transporte público, es decir, las decisiones típicas de la administración. Y esto lo ha hecho no solo en este caso, hay una gran cantidad de precedentes de la Corte Suprema de la India. Estos son los dos extremos que les puedo mostrar para entender la temática. Nosotros hemos adoptado una posición intermedia que yo denomino procedimentalismo, porque no se basa, no es el self-restraint, no es no hacer nada, pero tampoco es avanzar sobre la administración o sobre el Congreso, porque no hay que sustituir las decisiones de las mayorías. Para algo nosotros tenemos un sistema democrático y las mayorías tienen una importancia fundamental en el sistema democrático. La posición de los jueces no es sustituir a las mayorías, no es sustituir al Congreso, no es sustituir a la administración y tampoco es sustituir a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil. Porque cuando uno examina cómo es que los derechos se hacen efectivos, yo no creo que exista un país en el mundo en el cual los derechos se vuelven efectivos solo porque existe un poder judicial. Se vuelven efectivos cuando anidan en el corazón de la gente, de los ciudadanos, y estos los reclaman a sus dirigentes, y por una acción de la sociedad civil, o por una acción del Congreso, o por una acción del gobierno que tiene a su cargo la administración, por supuesto, por una acción de los jueces, pero todo es un sistema que funciona y que debe tener un equilibrio. No creo que sea bueno que los jueces sustituyan por sí solos al resto de la sociedad. El sistema judicial es claramente contramayoritario, debe poner límites, pero no es la mayoría. Por eso es que hay que ser cuidadosos, y lo que nosotros decimos siendo muy activistas es que el activismo es procedimental, es decir, no debemos avanzar en tomar las decisiones que podría tomar la mayoría. Lo que debemos hacer es reforzar los procedimientos para que las mayorías tomen las decisiones correctas y corregirlas cuando las decisiones mayoritarias son contrarias a la Constitución. Son dos campos de actuación del activismo judicial, conforme nosotros lo entendemos. En el primero, fíjense que muchas de las decisiones de la Corte, por ejemplo, Badaro, le dice al Congreso, traten este tema, estos son los grandes parámetros, pero es el Congreso el que lo tiene que tratar. Y hay un marco general que dice la Corte, que es el marco constitucional. En el caso Mendoza del Riachuelo, la Corte le dice, presenten un plan, pero no le dice cuál es el plan ni cómo debe ser. Ese es un área de la administración. La Corte de la India sí le dijo cómo debe ser el plan. Entonces, a esto denominamos procedimentalismo, es decir, hay que fortalecer los procedimientos para que los otros poderes y la sociedad en su conjunto evolucionen en un sistema democrático, pero no es bueno avanzar más allá. Por eso, en materia de bienes colectivos, hay que trabajar mucho cuáles son las decisiones judiciales, cómo deben ser en esta materia. Creo que en esto hay mucho para desarrollar, es un tema muy importante y que además ofrece variaciones si se trata de derechos económicos sociales o si se trata de bienes ambientales, que son los dos grandes campos en los cuales hoy se litiga en materia de bienes colectivos. Si como ustedes pueden ver, este es un nuevo campo que existe hoy en el derecho, que podemos estar a favor o en contra, pero lo que no podemos hacer es ignorarlo. En todo el mundo hoy comienza a haber una gran cantidad de litigios vinculados a bienes colectivos
y a derechos individuales homogéneos. Y esto, más que una dificultad, más que encontrar trabas, tiene que ser un motivo de análisis productivo, y además creo que en el contexto institucional de la Argentina y su experiencia histórica, creo que es una gran oportunidad. Porque yo insisto, si hay algo que es importante en nuestro país, es la función que tiene la sociedad civil, esa fortaleza que tiene la Argentina en su sociedad civil y en los dirigentes que ella crea, que luego llegan al proceso político. Pero la fortaleza extraordinaria de la sociedad civil es la que siempre ha permitido que el país sobrepase cualquiera de las crisis que ha tenido y haya avanzado por los caminos que ha avanzado. Y por eso es que nosotros, desde una postura, como decía, procedimental, tenemos que favorecer los procedimientos para que la sociedad civil actúe. Y la sociedad civil actúa en estos campos hoy. Fíjense que hay un concepto de estatuto del poder que ha ido cambiando. El estatuto constitucional del poder prevé que cada 4 años o cada 6 años, según los países, vaya cambiando el sistema. Pero hoy la demanda del ciudadano es continua. Y esto se nota en este campo. Más que un estatuto constitucional de poder discontinuo cada 4 años, hoy lo que estamos viendo es una democracia intensiva, intermedia y diaria. Cualquier decisión que se tome, que sea de cierta trascendencia en cualquier pueblo del país, en una ciudad, en una provincia, merece hoy un litigio. Analicen ustedes el cuadro de litigiosidad que hoy existe en el país y todas las decisiones de este tipo son discutidas y esto genera un debate. Los jueces debemos ser prudentes en administrar esta litigiosidad. Cuidado con esto. Pero sí pueden los jueces, con esa prudencia, tratar de que esta litigiosidad enriquezca el debate público. Y esto es, creo, lo que corresponde, una de las grandes funciones institucionales que tienen los poderes judiciales, entendiendo por tales no solo a los jueces, sino los abogados, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los académicos, es fortalecer estos debates públicos. Aquí creo que tenemos una gran oportunidad para dar mucha participación a los ciudadanos de este país a través de este tipo de acciones que yo creo que ya están en el corazón de nuestro pueblo, porque uno ve a lo largo y a lo ancho de la Argentina que hoy tenemos acciones colectivas en los 2 campos que he mencionado, en casi todas las provincias del país y casi todos los temas. Es decir, que esto está en nuestro pueblo. El mundo académico no puede negar este hecho. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo, encauzarlo, pero no negarlo, porque de lo contrario va a seguir actuando por su propio camino. Y en esto nuestra gente nos da una lección, porque muchas veces yo escucho que hay escepticismo acerca de lo que puede hacer el derecho y de lo que puede hacer el Poder Judicial. Y creo que nuestra gente siempre ha sido mucho más optimista que lo que somos los hombres y mujeres de derecho. Y creo que esto es importante. La gente ve siempre la oportunidad de luchar por lo que cree que vale la pena. Y aquí donde veo muchos estudiantes, esto es importante decirlo. Y no hay dificultades insuperables. Pensemos nosotros en los numerosos ejemplos que nos ha dado la historia para entender que por más que nos parezca que todo está muy convulsionado, por más que nos parezca que es difícil el contexto, siempre hay oportunidad de avanzar y este es un campo. Y no hay nada que pueda frenar a la acción de gente convencida de determinadas ideas. No hay nada. Si no, pensemos en muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que ha hecho Wittgenstein, que escribió un tratado de filosofía de los más complejos cuando estaba en el medio de la guerra, en las trincheras. O en un Mandela que se volvió universal estando encerrado.
o en Hobbes, que pensó que los hombres y mujeres se podían poner de acuerdo cuando todo lo que veía alrededor era el desacuerdo, la guerra, el leviatán. Frente a las grandes dificultades no hay nada que nos detenga. Entonces yo creo, cuando escucho a veces estas posiciones tan negativas, que nuestra función es darle entusiasmo a la sociedad civil. Yo creo mucho en el pueblo argentino y estas son las pruebas que siempre nos ha dado nuestra población, que siempre de una manera o de otra ha encontrado el camino para salir de situaciones difíciles. Reitero entonces, sin excederme demasiado en las pretensiones, pero creo que hoy las acciones colectivas son un mecanismo de participación social extraordinario. Lo estamos viendo en varios países del mundo y no tenemos que perder la oportunidad de desarrollar este tema. Nada más y muchas gracias.